Muy buenos días, Iglesia Verdad y Vida. Me da gusto una vez más estar aquí con ustedes. Y vamos directamente a la palabra de Dios. Jueces, capítulo 11. Este libro de Jueces es un libro muy interesante porque es el pueblo de Israel cuando llega a tierra de Canaán. Y cuando ellos poseen tierra de Canaán, en el libro de los Jueces, el pueblo empieza a caer en la idolatría, empieza a caer en la mentira. Y el libro de los Jueces tú vas a mirar que ellos caen, hay una decadencia. Por causa de su idolatría y del pecado, vienen los enemigos, atacan a Israel, ellos claman a Dios, Dios levanta un libertador y Dios los libera. Y vuelven otra vez a ellos a caer y están como en un círculo vicioso en el libro de los Jueces. Tú vas a mirar que el libro de los Jueces, el pueblo de Israel tiene victoria y luego vuelven a caer. Tienen victoria y vuelven a caer. Muchas veces es el caso de muchos cristianos el día de hoy. El libro de los Jueces, cuando Dios responde a los israelitas y Dios les responde cuando ellos claman, es muestra de la gracia de Dios. También nos puede suceder a cada uno de nosotros. Ahí en Jueces capítulo 11 viene una historia que está un poquito escondida en la palabra, que poco se predica de ello. Y yo quiero estar compartiendo con ustedes de esta historia. Y empezamos en el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Dice: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Esto era lo que era Jefté. Habla de este personaje, Jefté. ¿Qué significa Jefté? Jefté significa Dios abre o Dios abrirá. Eso significa el nombre de Jefté. Repetimos: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de los hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté le respondió a los ancianos de Galaad, que eran sus hermanos: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo o jefe de ustedes? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas estas palabras delante de Jehová en Mizpa. Padre, te damos las gracias en esta hora, Señor, por tu gracia, por tu verdad, por tu fidelidad. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias por la iglesia Verdad y Vida. Gracias, Padre, por tus hijos, por tus hijas,
Señor, háblanos a través de esta historia, háblanos a través de tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Esta historia está muy interesante. Jefté nació en una familia disfuncional. Su papá se metió con una prostituta y nace Jefté. Jefté es fruto o resultado de un padre que se acuesta con una prostituta. Ahí nace Jefté. No es hijo genuino del matrimonio de Galaad, pero la Biblia dice que Galaad tenía hijos de padre y madre, y cuando van creciendo ellos se dan cuenta que Jefté es hijo de otra mujer. Y Jefté nace en una familia disfuncional. Es hijo de una pareja disfuncional. Ese es el resultado o la vida de Jefté. Él nace en una familia donde él sufre rechazo. Jefté crece en una familia donde sus propios hermanos lo sacan fuera de la casa y le cierran la puerta en las narices a Jefté. Lo echan fuera a Jefté. Jefté sufre rechazo. Que te rechacen los desconocidos, no hay mucho problema, pero que te rechacen los tuyos, que te rechace tu propia familia, ahí sí que hay bronca, ahí sí que duele, ahí sí que se afecta a uno. Este Jefté es una figura así como lo ve uno en la historia. Jefté es como una figura de Cristo. Cristo, cuando él nace desde muy pequeño, él sufre persecución. Y si Cristo sufre persecución, es porque Cristo estaba siendo rechazado. Desde que él nace, el rey Herodes el Grande se da cuenta que había nacido el rey de los judíos. Empieza una persecución contra todos los niños para exterminar la vida de Jesús, y Jesús también está sufriendo rechazo. Esta era la vida de Jefté también. Entonces, los judíos, tú y yo sabemos que los judíos, según el nombre que se les daba en el Antiguo Testamento, eso era la vida de cada uno de ellos. Siempre tomamos el ejemplo de Jacob, que significa usurpador, tranza, trinquetero, mentiroso, etcétera. Esa era la vida de Jacob. Entonces, la vida de Jefté, es interesante lo que significa el nombre de Jefté, que significa Dios va a abrir o Dios abrirá. Jefté tenía una esperanza, su nombre era una esperanza. Era lo que vivía Jefté. Yo no sé si Jefté, él vivía en Dios o no vivía en Dios, pero miramos un poquito más adelante y vamos a dar lectura allí. Dice el versículo 3, cuando a Jefté lo echan fuera de la casa, ¿cómo fue la vida de Jefté siendo pequeño, siendo quizás adolescente, quizás joven, adulto? No lo sé, pero Jefté vivió una temporada fuera de Dios, vivió una temporada muy difícil. Su corazón quizás de Jefté se dañó, su corazón de Jefté quizás se dolió por la situación que él estaba viviendo y el rechazo de sus hermanos. Fue una vida difícil que Jefté vivió. Repito, su nombre era su única esperanza, por decirlo así. Jefté, su nombre Dios abrirá, era algo que Jefté sabía que en cualquier momento podría suceder, en que Dios le iba a abrir la puerta. La palabra Dios abrirá significa una oportunidad. Cuando tú y yo hablamos de oportunidades, hablamos de puertas abiertas. Cuando no hay oportunidades, hay puerta cerrada. Entonces Jefté sabía que en cualquier momento él iba a tener una oportunidad en la vida. Yo sé que mucha gente espera una oportunidad en la vida. Mucha gente está orando para tener una oportunidad en la vida. Quizás Dios ha puesto un sueño, quizás Dios ha puesto un deseo en tu corazón, y quizás todo te ha ido a lo mejor cuesta abajo, todo te ha ido a lo mejor contrario. La situación como hemos estado viviendo aquí en la zona de Tecate, como que los sueños como parece como que se van para abajo. Pero
Yo sé que muchos de nosotros estamos orando para que Dios abra una puerta, para que Dios nos dé una oportunidad. Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Algo curioso, yo investigaba qué significa Tob. Era un pueblito, era un pueblo que poco se menciona en la Biblia. Yo lo veo como un pueblito, como un barrio bajo, como un pueblo donde está la gente de bajo nivel. Tob era un lugar de los rechazados, era la gente que parecía que no tenían esperanza, ahí vivían en Tob. Y la Biblia dice que Jefté huyó, dice, para tierra de Tob, dice que para allá se fue. Y Tob significa algo bueno, o como decimos por acá, algo bien. Eso significa Tob. ¿Qué significa? Que Jefté, si él lo sacaron de la casa y él se va para tierra de Tob. Tob era un lugar donde Dios iba a procesar a Tob. A Jefté. Tob era un lugar donde Dios iba a procesar a Jefté. Era un lugar donde Dios lo va a preparar. Era un lugar de espera. Yo una vez mencionaba que Dios no nos pone a ti y a mí en espera para martirizarnos. Dios nos pone en espera para procesarnos. Entonces Dios está trabajando en la vida de Jefté, aunque Jefté no lo sentía en ese momento, a lo mejor ni creía, pero Dios estaba trabajando en la vida de él. Dice en el verso 3, dice, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. En otra parte dice que eran jóvenes corruptos los que se estaban juntando con Jefté. Entonces ellos quizás hicieron como un barrio y quizás Jefté no se estaba portando bien entre estos jóvenes. Y ahí estaba Jefté. Jefté, tú y yo lo podemos mirar aquí en la escena en el versículo 3. Jefté totalmente desconectado de su casa, pero también Jefté totalmente desconectado de Dios. Esa era la vida de Jefté, ¿verdad? Entonces allí en Tob Dios está haciendo algo bueno. En el versículo 4 dice así: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Lo que te quiero mencionar, que en ese tiempo que estuvo Jefté en Tob, yo no sé cuántos años estuvo Jefté ahí, hubo un momento en que Jefté vuelve a conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice así, dice: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Quiere decir que Jefté, cuando estaba en Tob, hubo un momento en que Jefté volvió a Dios. Yo no sé en qué momento, no sé si alguien le predicó, yo no sé si fue a una congregación, pero Jefté llegó a un punto donde él se volvió a conectar con Dios, o se conectó con Dios, o volvió a Dios. Fue Jefté. Por ejemplo, la referencia que podemos ver en la vida de Jefté es Hebreos capítulo 11 y versículo 32. Y es la primera característica. Yo quiero hablar 4 características. Jefté fue un hombre guerrero y comprometido. Ese es el tema que yo les quiero hablar. Jefté fue un hombre guerrero y comprometido. Tú y yo en el Señor debemos de ser gente de guerra, gente guerrera, que peleamos la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Peleamos la buena batalla de la fe, peleamos la buena batalla de la vida eterna. Entonces tú y yo debemos de ser guerreros comprometidos. En las iglesias el día de hoy se requiere gente, hombres y mujeres, guerreros comprometidos. Pues yo quiero hablar 4 características de Jefté. Jefté, hubo un momento en que él vuelve a Dios. ¿Qué referencia podemos encontrar? Hebreos 11, versículo 32. Capítulo 11 de Hebreos, tú y yo sabemos que habla de los héroes de la fe.
y habla de los hombres que le creyeron a Dios. El otro día, platicando con unas personas, llegábamos al punto donde todos los héroes de la fe, todos fueron diferentes. Tú no miras gente igualita. Algo que los hacía en común a ellos, a estos héroes de la fe, era de que ellos le creyeron a Dios. Y Jefté fue uno de ellos. Jefté es muy diferente a Abraham, muy diferente a Jacob, muy diferente a Rahab, muy diferente a todos los que hablan los héroes de la fe. Entonces, Jefté fue un hombre diferente, pero alcanzó renombre en el libro de los Hebreos, capítulo 11, donde viene una lista larga de hombres que le creyeron a Dios. Número uno, tú y yo debemos ser hombres que edificamos nuestra fe. Tú y yo debemos de ser hombres que le creemos a Dios. Hebreos 11:32 dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí encontramos el nombre de Jefté en los héroes de la fe, en el Nuevo Testamento. Años después ponen ahí el nombre de Jefté, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, porque Jefté mostró una actitud de fe. Cuando dice aquí en el versículo 11 que Jefté declaró todas estas palabras delante de Dios, aquí muestra que en el versículo 3 menciona que Jefté está desconectado con Dios. Se junta con malandros, se junta con ociosos, quizás andan tirando grafiti, quizás andan ahí de vagos. Él está dañado en su corazón, ofendido con sus propios hermanos, ofendido de sus padres, viviendo como un huérfano, desconectado de Dios. Pero hubo un tiempo en la tierra de Tob, que significa algo bueno iba a hacer Dios en esa tierra. Quizás Dios a ti te tiene en un lugar quizás difícil. Quizás Dios a ti y a mí nos tiene en un lugar donde no quisiéramos estar. Quizás estamos en una temporada como Tob, un lugar de espera, un lugar de soledad. Un lugar donde estamos esperando que la puerta se abra, que se abra una oportunidad. Y si tú y yo nos encontramos en Tob, en un lugar, así como Jefté, algo bueno está haciendo Dios. Hay veces que no nos damos cuenta, hay veces que no sabemos, o Dios muchas veces guarda silencio en nosotros o para nosotros, y no nos damos cuenta el trabajo o la obra que Dios está haciendo a favor tuyo y mío, y a favor de la obra del reino de Dios. Y Jefté allí está. Entonces Jefté fue un hombre de fe, y no fue una fe sin paciencia. Cuando hablamos de fe, es que Jefté tuvo una fe paciente. ¿Por qué tuvo una fe paciente Jefté? Porque quizás cuando él volvió a Dios, no al día siguiente se le abre la puerta, no al día siguiente vienen sus hermanos y lo buscan. Jefté tuvo una fe paciente, y la fe que Dios demanda en ti y en mí es una fe paciente, una fe que sabe esperar. Mismo Hebreos capítulo 6 dice la Biblia que los antiguos heredaron las promesas por la fe y la paciencia. Dos piernas que caminan juntos en la vida de fe. Fe y paciencia. Y era lo que Jefté, cuando él volvió a Dios, tuvo una fe, pero tuvo que esperar. Tob significa un lugar de espera, un lugar de quietud, un lugar donde quizás Dios está guardando silencio, un lugar donde Dios está quizás callado, un lugar donde quizás Dios parece que no está trabajando, pero Jefté tuvo paciencia, una fe paciente. Entonces allí estuvo Jefté. Lo segundo, la Biblia dice que a Jefté vinieron sus hermanos, dice que hubo una guerra, vienen los amonitas, amenazan a Galaad, amenazan a esa tierra donde había nacido Jefté, y los hermanos de Jefté ya eran ancianos, quizás eran líderes de ese pueblo, y ellos tienen miedo, reciben la amenaza de los enemigos.
Yo no sé qué pasaría por las mentes de los hermanos de Jefté, pero yo creo que ellos por ahí escucharon que Jefté, él era un guerrero valiente, era un hombre comprometido. Yo no sé qué pasaría, qué noticias tuvieron los hermanos de Jefté. El punto es de que los hermanos de Jefté van y buscan a Jefté. Y cuando van y lo buscan, les dicen: hey, apóyanos, pelea por nosotros. Yo creo que ahí hubo una reconciliación con sus hermanos. Jefté primero como que se saca así de onda, Jefté como diciendo: ustedes me echaron de la casa y ahora vienen a buscarme. Hasta cierto punto a lo mejor pensó que era una treta para matar o hacerle daño a Jefté. Pero Jefté llega al punto donde Jefté les cree a ellos. Y Jefté se da cuenta, escucha bien lo que te voy a decir, Jefté se da cuenta que llegó el momento que él esperaba. A Jefté llegó el momento en que a él se le abre una puerta. A Jefté le llegó el momento en que se le presenta la oportunidad que él estaba esperando. Y el segundo punto que yo quiero mencionar es que Jefté, cuando se le presenta la oportunidad, él aprovecha la oportunidad. Y es una de las cosas que nosotros debemos de hacer. Cuando a ti y a mí se nos abre la oportunidad, se nos presenta la oportunidad, debemos de aprovecharla. Hay gente que no aprovecha las oportunidades. Hay gente que tiene miedo al fracaso, hay gente que tiene miedo a tantas cosas y no aprovechan las oportunidades. Cuando a ti y a mí se nos presentan las oportunidades, tú y yo debemos de aprovecharlas. Esa es la fe. Esa es la fe que tenía Jefté. Un día se me va a abrir la puerta. Un día se me va a presentar la oportunidad que yo estoy esperando. Cuando a él se le presenta la oportunidad, cuando él pensó que eran sus hermanos, cuando él pensó que era el enemigo el que le estaba abriendo la puerta, porque escucha eso, hay 4 puertas o 4 oportunidades que se le presentan al ser humano. No todas las oportunidades que se presentan, no todas las oportunidades que se nos presentan a ti y a mí vienen de Dios. Hay oportunidades que tú te puedes abrir tú mismo, por el verbo, como platicamos, por las influencias, porque soy conocido, porque soy fulano de tal, por mis títulos, por lo que yo sé. Yo puedo abrirme puertas yo por mí mismo porque soy hábil, porque sé cómo hablarle a la gente y podemos abrirnos oportunidades nosotros mismos. Oportunidades también pueden venir de otras personas, pero no es Dios. Hay personas que a lo mejor te abren una oportunidad, pero son tan humanas que no está la intervención de Dios allí. También hay oportunidades que Satanás te presenta, que no vienen de Dios, no está la intervención de Dios allí. Número 1, tú te puedes abrir oportunidades. Número 2, la gente te puede abrir oportunidades, pero no está la intervención de Dios. Tercer lugar, el diablo te puede presentar oportunidades chapeadas de cristianismo, chapeadas y parece que son de Dios esas oportunidades, pero no trae ni una gota de cristianos, no trae ni una gota de Jesús. No viene Dios ahí, no está Dios en esa oportunidad. ¿Qué oportunidad se te está presentando? Pero la cuarta oportunidad que yo te quiero mencionar son las oportunidades que Dios abre. Yo recuerdo cuando yo estaba en Santa Rosalía, que yo venía a Tecate, se me abrieron unas puertas. Yo la verdad, yo esperaba una puerta abierta por acá en Tecate, pero cuando yo venía a Santa Rosalía, la iglesia donde yo me congregaba, cuando yo venía a Tecate se me abrían puertas, pero sentía en mi espíritu que no era Dios el que se me estaba abriendo ahí, no era Dios el que me estaba poniendo esa oportunidad. Sentía que no estaba Dios en esas oportunidades. No sentía que era el diablo tampoco, sentía que era el hombre el que me estaba abriendo oportunidades, pero eran hombres que quizás no eran sensibles a Dios y no sentía la confirmación de Dios. La segunda oportunidad que se me presentó tampoco sentí que era de parte de Dios. La tercera oportunidad que se me abrió o que se me presentó, sentí que era Dios que estaba allí en el asunto y que Dios me estaba abriendo una oportunidad para que yo estudiara en una escuela bíblica. Entonces, ¿qué oportunidad se te está presentando? Si es Dios, aprovéchala. Si es Dios, aprovéchala. Hay veces que nosotros estamos en la iglesia y alguien nos quiere invitar a compartir con los niños o trabajar en la puerta o trabajar a lo mejor en la alabanza, trabajar no sé en dónde, pero
Hay oportunidades que no las debemos de dejar ir tú y yo. Muchas veces me han hablado en funerales que de repente que se falleció fulano, que si yo puedo ir a predicar. La mayoría de las veces que me han hablado en los funerales, siento la intervención de Dios allí. He predicado mucho, por muchos años, ya tengo meses o años quizás que no he predicado en funerales, pero por muchos años, yo creo que por unos 10 años seguido estuve predicando en funerales. Sentía que estaba Dios allí en esos funerales. Y cada vez que se me presentaban esas oportunidades, yo lo aceptaba. Y no me avisaban una semana antes, ni el muerto me hablaba una semana antes. Fíjate que me voy a morir la semana que entra para que te prepares con un sermón. No, eran invitaciones así repentinas. Y aproveché las oportunidades. En el lugar donde nosotros estamos trabajando, donde estamos haciendo aquí esta grabación, fue una oportunidad que se abrió también. Fue un paso de fe que tuvimos que dar. Y cuando se abrió esta oportunidad, aunque no teníamos los recursos, no teníamos cómo adquirirlo, pero sentimos, a pesar de que no teníamos el recurso para pagar por esta propiedad, sentimos por la fe en su palabra, la fe en Dios, sentimos que esta oportunidad venía de parte de Dios y la aprovechamos la oportunidad. Llegamos y entramos a este lugar y nos paramos firmes y empezamos a firmar papeles sin dinero en la bolsa. Hace como 4 años se terminó de pagar esta propiedad. Dios nos honró, Dios nos bendijo, Dios nos trajo gozo en la provisión que Él nos dio para pagar esta propiedad. Pero escucha esto, si tú crees que es Dios que te está abriendo una oportunidad, aprovéchala, porque eso fue lo que hizo Jefté. Aprovechó la oportunidad, dijo, ¿sabes qué? Trato hecho, yo voy a ir a defenderlo, yo voy a ir a pelear contra los amonitas. Eso fue lo que hizo Jefté. Entonces, punto número 3. En el versículo 29 dice así: Jefté trata de evitar la guerra, trata de hablar con los enemigos, hacer las paces con ellos, trata de hacerlo. Pero los amonitas no quisieron hacer las paces con ellos. Entonces Jefté dijo, tendré que ir a pelear. En el versículo 29 dice así, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Wow. Aquí vemos algo interesante. En el versículo 29 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ahí miramos una confirmación, miramos el respaldo de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba dentro de los creyentes. El Espíritu Santo venía de una manera externa, de una manera como el viento, que los hombres, los profetas o los guerreros de Dios eran movidos en esa atmósfera que era el Espíritu de Jehová. Venía el Espíritu de Jehová sobre ellos y ellos eran movidos, eran inspirados por el Espíritu de Dios. Y de esa manera los hombres del Antiguo Testamento escribieron el Antiguo Testamento porque eran movidos, eran inspirados, como dice segunda de Pedro, que los profetas de Dios fueron inspirados, fueron movidos. Pero también este pasaje en otra versión dice que el Espíritu de Jehová vino y controló la vida de Jefté. Dice que controló. En otra palabra dice que el Espíritu Santo poseyó a Jefté. Dice que Jefté fue poseído por el Espíritu de Dios. Entonces, algo interesante aquí, que Jefté no fue a realizar una tarea sin la ayuda del Espíritu de Dios. Cada vez que Dios te abre una puerta, cada vez que Dios te abre una oportunidad, si Dios te dio la fe y si Dios te abre una puerta y te da una oportunidad para que realices algo, ya sea predicar el evangelio, ya sea un trabajo, un negocio X, que sea Dios el que te está abriendo la puerta, Dios nunca nos va a mandar. Escucha esto, Dios nunca nos va a enviar ni a ti ni a mí
nunca nos va a enviar con las manos vacías, nunca nos va a enviar vacíos. Es más, cuando los discípulos, cuando Jesús es ascendido al cielo, Jesús les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio. Yo creo que los discípulos estaban ellos ansiosos por ir a predicar el evangelio, pero Jesús les dijo algo, les dijo: no se muevan de Jerusalén. No salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de poder que viene de lo alto, dice, y entonces ustedes serán testigos en todas las naciones. Entonces, el Espíritu de Dios siempre nos va a habilitar y siempre nos va a capacitar para realizar una tarea que Dios nos está enviando. Y Jefté fue poseído, fue controlado, fue inspirado, fue impulsado por ese Espíritu de Jehová. Y Jefté logró victoria en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Jefté no lo hizo en su fuerza. ¿Por qué? Porque Jefté, un día estando en Tob, un día él volvió a Dios. Jefté fue un hombre que edificó su fe. Jefté fue un hombre que tuvo discernimiento para saber si las oportunidades vienen de parte de Dios o vienen del hombre o vienen del enemigo. Jefté fue un hombre que tuvo muy sensible su oído, fue muy sensible para estar seguro si la oportunidad que se le está presentando viene de Dios. Y esto fue lo que hizo Jefté. Tercer punto es que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Algo que tú y yo debemos de aprender siempre, que el Espíritu Santo siempre nos esté guiando a toda verdad y a toda justicia, como Jesús lo prometió en Juan capítulo 14. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar las palabras que Jesús ya había hablado. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar en las debilidades. El Espíritu Santo nos va a adiestrar, nos va a habilitar para hacer la tarea. Cada vez que nosotros todos los días en el trabajo que realizamos le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, y no solamente le pedimos la ayuda al Espíritu Santo como las viudas o las vírgenes, insensatas. Dice que había 5 vírgenes insensatas que tenían muy poquito aceite. Esas gentes muchas veces solamente pedimos aceite para los púlpitos o para los domingos, pero tú y yo necesitamos el aceite 24/7. Tú y yo necesitamos el aceite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Necesitamos tú y yo aceite en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo aún para irnos a la cama. Necesitamos el Espíritu Santo para nuestro matrimonio. Necesitamos el Espíritu Santo como padres. Necesitamos el Espíritu Santo como trabajadores, para llegar a buena hora, para llegar temprano al trabajo. Necesitamos el Espíritu Santo para el trabajo que tú realizas, que tú dices que esto no es ministerio, pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo 24/7. Lo necesitamos, no solamente para el domingo para tocar la guitarra, no solamente para predicar en el púlpito. Necesito el Espíritu Santo, necesito el Espíritu Santo para manejar el carro. Necesito el Espíritu Santo para ir a hacer las compras. Necesito al Espíritu Santo para cualquier tarea que vaya a realizar. No solamente cuando vaya a un viaje misionero. No solamente necesito el Espíritu Santo para ir a orar por los enfermos. Necesito el Espíritu Santo en cada respirar de mi vida, en el nombre de Jesús. Termino con el punto número 4 de Jefté, del libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30. El cuarto punto que Jefté hace aquí, lo vamos a leer y ahorita se los menciono. Dice así: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Wow, Dios le dio una gran victoria a Jefté.
Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Hasta allí. Jefté hace una promesa a Dios y él se compromete con Dios. Y él le dice algo a Dios. Jefté le dice: si tú me das victoria, cuando yo regrese a mi casa, el primero que salga a recibirme será tuyo y lo ofreceré en holocausto. Yo no sé si Jefté tenía perros en su casa, o tenía gatos, o tenía animales que a lo mejor iban a recibirlo moviendo la cola. Yo no sé qué pensaría Jefté cuando él promete esta palabra a Dios. A lo mejor tenía problemas con su esposa y él pensaba que su esposa iba a salir. No sé qué pensar cuando Jefté hace esta palabra. Pero lo que miramos aquí tú y yo, que Jefté fue un hombre de palabra. Jefté fue un hombre de compromiso. Jefté era un hombre que su palabra valía. Jefté era un hombre que su palabra tenía peso. Jefté no era un hombre que vacilaba en sus palabras. Jefté era un hombre como hoy en día son escasos. La palabra compromiso ha perdido mucho sentido y mucho valor en estos tiempos. De hecho, cristianos muchas veces estamos haciendo algún trato y entre los cristianos decimos: fírmale aquí. Y a mí una vez un cristiano me dijo: ¿por qué quieres que firme? ¿Que no somos hermanos? Y yo le dije: sí, pero entre hermanos también hay primos, así que fírmale aquí. Porque hoy en día se ha perdido el valor de la palabra, se ha perdido el sentido del compromiso. Y Jefté fue un hombre de compromiso. Cuando él llega a su casa, la que sale a recibir a Jefté, parece ser que Jefté no se imaginaba que su hija iba a salir a recibir a Jefté. O a lo mejor no creo que Jefté estaba pensando en que iba a perder la batalla. Jefté era un hombre de fe y sabía que Dios, si le había abierto la puerta y si había enviado el Espíritu Santo, era porque Jefté iba a lograr victoria. Si Dios te abre una puerta de oportunidad y te da el Espíritu Santo, no es para que seas derrotado, es para que tengamos victoria en el nombre de Jesús. Y cuando Jefté llega a su casa después de la derrota de sus enemigos, Jefté encuentra que su hija sale con unos panderos y Jefté rompe sus vestidos y dice: ay, hija mía, eres tú la que me está recibiendo. Y cuando él se encuentra con su hija le dice: tú le dices una palabra a Dios y tú la vas a cumplir. Ahora, Dios no recibe sacrificios humanos. Nunca ha recibido, nunca recibirá sacrificios humanos. Ahora, esta mujer, el sacrificio de ella, su holocausto de ella era que nunca iba a tocar hombre. Es que nunca se iba a casar. Por eso ella dice: déjame irme con mis amigas a las montañas, dice, a llorar mi virginidad.
Ella le estaba diciendo a su padre, ella tenía el ADN de su padre, ella estaba de acuerdo totalmente con su padre, porque ella conocía a su padre, sabía que su papá era un hombre de fe, era un hombre de palabra, y ella sabía, y él le dijo a su papá: si tú le diste la palabra a Dios, yo también me comprometo a cumplirla. Eso era la hija de Jefté. Ellos eran personas de compromiso. Me imagino que a los años, si llegaba alguien y decía: oye, y tu hija ya tiene 40 años, no se ha casado, ¿qué pasó? ¿Por qué no se casó? Jefté podía testificar juntamente con su hija: es que un día fui a la guerra y yo le prometí a Dios que si Él me daba la victoria, yo iba a ofrecer en sacrificio el que me saliera a recibir de la casa, y fue mi hija. Había una señal en esa casa, había una evidencia en esa casa. Quizás no tenía nietos, se privó de nietos Jefté, se privó de nietos por la palabra que él le comprometió a Dios. Y si la gente preguntaba, los dos daban testimonio de que ellos le habían hecho un voto, habían hecho un compromiso delante de Dios. Y esta es una palabra que la verdad que Cristo también lo mencionó. Juan capítulo 10 versículo 18, Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Jesús mismo, si el Padre lo envió del cielo a morir en una cruz por ti y por mí, Jesús tomó el compromiso del Padre. Su Hijo también, con el mismo ADN del Padre, hicieron un compromiso, y Él se comprometió con todo el peso de la palabra a ir a la cruz, de tal manera que Él se le pone una corona de espinas, unos clavos en sus manos y en sus pies, demostrando públicamente no que lo clavaron, Él mismo puso su vida por nosotros. Dice que Él tuvo poder para poner su vida. Dice: nadie me quita la vida. Dice: yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Está hablando Jesús del compromiso, del poder del compromiso de venir del cielo a esta tierra y morir como morían los peores criminales, para morir por los pecados del resto del mundo. Ese fue compromiso. Ahora tú y yo debemos de agarrar el ejemplo de Jefté. Número 1, ser hombres de fe. Número 2, aprovechar las oportunidades que Dios nos abre. Número 3, ser llenos del Espíritu Santo. Y número 4, tú y yo debemos ser hombres y mujeres de compromiso, familias comprometidas. Cuando los pastores platicamos entre pastores, decimos: ¿qué es lo que quisiéramos de la iglesia? Obviamente quisiéramos que viniera mucha gente, que hubiera señales, milagros en las iglesias. Pero si algo los pastores esperamos de las familias en las iglesias, es gente comprometida, gente que se comprometa. ¿Por qué no le decimos unas palabras a Dios y le decimos: Señor, yo hago un compromiso contigo? No un compromiso con el pastor, no un compromiso, sí podemos hacer un compromiso con la iglesia, ¿por qué no? Porque la iglesia es de Cristo. Podemos hacer el compromiso con Dios de su iglesia. Y eso es algo que tú y yo debemos de aprender a hacer, que nuestras palabras tengan peso, que seamos hombres de verdad. Quiero leer un Proverbio 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A mí me preocupa este texto, porque este texto está diciendo que no hay hombres de verdad. Jefté logró ser un hombre de verdad, pero el que superó a todos fue Jesús. Él dijo:
Yo no soy un hombre de verdad, yo soy la verdad. Y Jesús fue la verdad. Entonces tú y yo también somos verdaderos. Debemos ser verdaderos cristianos, hombres y mujeres de compromiso. Cuando tú eres un hombre de compromiso, tus hijos, como la hija de Jefté, agarrarán también tu mismo ADN. La mayoría de los hijos que no quieren nada con Dios, de los cristianos, es porque ellos ven que no hay congruencia la vida de sus padres en el hogar cuando ellos están en la iglesia. No viven la fe dentro de los hogares y el hijo se desanima. Pero cuando los hijos ven que el padre y la madre son congruentes a la fe que ellos profesan y lo viven en casa, les transmiten el ADN tal como lo vivió la hija de Jefté. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta historia, Señor, en el Antiguo Testamento de este personaje llamado Jefté, que su nombre significa Dios abre o Dios abrirá, y realmente tú abriste una oportunidad para Jefté. Primero abriste su corazón para depositar fe en su espíritu y él edificó su fe. Pero también, Señor, se dio cuenta cuando tú le abriste una puerta de oportunidad. Pero también, no solamente eso, sino que también vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Jefté. Señor, también Jefté fue un hombre de compromiso, un hombre que se comprometía con su palabra, un hombre, Señor, que llevaba a cabo lo que él decía que tenía que hacer o que debía hacer. Señor, Jefté fue un hombre que, Señor, descargó su ADN de fe, Señor, sobre su hija, sobre su única hija. Un hombre que se privó de nietos por sostener la palabra que él mismo te había dicho a ti, Señor. Quizás se privó de esto, Señor, pero él ganó renombre en los héroes de la fe, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos enseñas con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, a ser hombres guerreros comprometidos, Señor. Una iglesia guerrera comprometida como Jefté, a pesar de lo que él sufrió en su niñez, a pesar de que sufrió rechazo, Señor, a pesar, Señor, que fue ignorado, Señor, Jefté se superó y supo esperar en Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a la iglesia Verdad y Vida, Señor. Padre, gracias porque es una iglesia verdadera, es una iglesia comprometida, una iglesia de fe, una iglesia que acepta las oportunidades que vienen de ti, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.